Saludo fraterno, bendiciones. Hoy hablaré un poco de la fidelidad, tema que sigue en Malaquías, el libro que estamos estudiando y meditando. La fidelidad es uno de los atributos que Dios tiene, transmite y defiende. Israel había sido infiel y una de sus razones fue el abandono del pacto. Los hombres israelitas, como causa o efecto, faltaron a ese pacto por la atracción y seducción de las mujeres de los otros pueblos. Estos hombres, al unirse con estas mujeres, adquirieron sus vicios, sus costumbres, dejando al Dios de sus padres, al Dios de pactos, y perdieron de vista la fidelidad de Dios. Ese es el tema para el día de hoy, la fidelidad de Dios. Malaquías 2, 10 al 16, luego de dar una sentencia sobre las cosechas de los israelitas por su mezquindad, por haber practicado el traer malos sacrificios a la casa de Dios, se les suma que ellos habían procedido de una manera todavía más incorrecta, o esta manera incorrecta evidenciaba, por supuesto, el tipo de espiritualidad con el cual ellos contaban. Malaquías 2, versículo 10 al 16, dice de la siguiente manera: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová a los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Que a todo lo que vivía el pueblo se le suma la deslealtad, muy contrario o contraria a la fidelidad de Dios. Cuando se es infiel al único Dios por ir tras otros dioses ajenos, la traición se vuelve como un estilo de vida en los que algún día profesaron ser creyentes. Estos descuidos de nuestra fe nos llevarán más temprano que tarde al abandono, a la ruptura, a la crisis en las relaciones más importantes que tenemos en la tierra.
y por supuesto la relación más importante que tenemos en la tierra es nuestra familia. La ruptura, el abandono de nuestra familia, la esposa, los hijos y con ello el perder todo lo logrado. ¿Cuál es la causa para abandonar lo más importante? ¿Cuál es la causa para abandonar la relación más importante que pueda haber en la tierra, como la relación familiar, la familia? Pues le diré, la causa es el abandono de las prioridades. Y en este día le hablaré del abandono de dos prioridades. Primero, el abandono de nuestro Padre. Nuestro Padre. Y cuando hablo de nuestro Padre, pues estamos hablando dentro del contexto de Malaquías, que nos habla de nuestro Padre de todos los espíritus, no de nuestro Padre biológico o por crianza, sino del Padre creador de todo. Dios nos trata siempre como una familia, por cuanto somos no solo su creación, sino también nos hemos convertido por adopción en sus hijos, apartados, libertados del mundo y del pecado por adopción. Recuerde lo que la Escritura dice en Juan 1, 12 y 13: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, ni por voluntad humana, sino de Dios. Bueno, Dios había escogido anteriormente a su pueblo Israel y los había llamado mi pueblo, mi familia, mi especial tesoro, mis hijos. Malaquías 2:10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Israel no se había comportado fielmente con sus hermanos en la fe. Israel había sido desleal con Dios primeramente, el pacto con los padres, el pacto con Dios y por supuesto el pacto que Dios le dio a sus padres acerca de ser cabezas, sacerdotes, ministros de sus familias. No guardaron el pacto con Dios y por consecuencia con los de su pueblo, y tuvieron conductas perversas. En el pasado Dios testificó contra su familia espiritual, declarándose puro frente a ellos. Dios ya en Deuteronomio había hablado de su fidelidad contra la infidelidad de su pueblo. Deuteronomio 32, 5 y 6 dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. El texto les está diciendo cómo Dios los sacó de la esclavitud. Si usted puede mirar todo Deuteronomio 32, cómo Dios los llevó por el desierto, los acompañó, les soportó hasta darles la tierra prometida. Recuerde bien, ellos hicieron abominación, se atrevieron en el desierto a murmurar contra Dios y a otro tipo de pecados, entre los cuales también está este pecado de dejar a Dios y por consecuencia el de dejar a su familia por asuntos concernientes a la inmoralidad. Ellos se atrevieron en el desierto
y luego del desierto a presentar sacrificios con mal espíritu y cometieron los actos que él ya les acabo de mencionar, actos inmorales. Y ellos, pudiendo dar a Dios buen sacrificio y presentar sus mismas vidas en sacrificio a Dios, ellos no fueron correctos. Desde el capítulo 1 dice que ellos presentaban sacrificios deshonestos que para nada testificaban de la realidad que ellos tenían, y era recibir de mano de Dios cosas buenas y no ser personas equitativas y corresponder a Dios con sus sacrificios. Proverbios 20:23 dice: abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Es abominación. Ellos ya habían presentado a Dios malos sacrificios. Para nosotros es presentar un sacrificio defectuoso a Dios dentro del pacto que tenemos con Él, a nuestro Padre. Es como: ahí te mando algo, Señor, esto nomás te puedo dar. Mentiras, mentiras. Usted y Dios sabe que le puede dar algo mejor a Dios, a Él. Y esto se vuelve una abominación a Dios. En forma corporativa dice que Israel se ha casado con la hija de un Dios extraño, que bien se podía llamar avaricia. Sencillamente que el Dios de Israel no es el Dios de ninguna otra nación, por lo tanto merece gloria. Que los que no conocen a Dios no tienen otra opción de que dar culto a sus dioses falsos, y de seguro se los dan. Pero Israel era prohibido dar malos sacrificios a Dios. Pero ¿cuál pudo haber sido la posible causa de que Israel se degenerara en sus sacrificios y en su pacto para con Dios y para con su Padre? Bueno, el mezclarse con el mundo, con la filosofía del mundo. Pero literalmente mezclarse o tener matrimonios mixtos con los que incrédulos, con los que no conocían a Dios, con las naciones vecinas. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos va a hablar de la prohibición que tenía el pueblo de Israel, la prohibición que tenemos nosotros de unirnos con gente que no profesa la fe en el Hijo de Dios y en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 6:14 al 7:1, vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 1 del capítulo 7 de 2 Corintios, terminé diciendo, conectado con el capítulo 6. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que las personas que se unieron en yugo desigual, que las personas que se unen en yugo desigual, que las personas que se lleguen a unir en yugo desigual, hermanos, perderán esa bendición especial que hay con nuestro Padre Celestial. Quizás no totalmente, por supuesto, pero no podrán experimentar toda su plenitud. Los que no creen o creen en otro Dios y en otro manual que no sea la Biblia, no pueden unirse en matrimonio con los hombres y mujeres del pueblo de Dios.
Los valores en cuanto a la justicia son diferentes, y diferentes en extremo, como lo son la luz con respecto a las tinieblas. Nuestros cuerpos, mientras que nuestros cuerpos son de Dios y para Él, y damos cuenta a Él, los cuerpos de los no creyentes son para los demonios y para sí mismos, y no le dan cuenta a nadie, ni le darán cuenta a usted. No había otro camino y nunca lo habrá. No ha habido ni lo habrá. Hay que apartarse de acercarnos a un yugo desigual, y por supuesto todo lo que conlleva todo ese ADN y todas esas costumbres, y sólo así seremos recibidos en plenitud. Si somos infieles con nuestro Dios, abandonando su pacto, por supuesto que la familia tendrá que sufrir entonces la fractura y la ruptura en ocasiones, o el sufrimiento, quizás no ruptura, pero sufrimiento en esa disparidad, en esa enemistad que se forma, porque el Señor viene a la vida del creyente a producir división en sus pensamientos, y por supuesto que alguien que no tiene a Dios tendrá división con nosotros. ¿Cuál es la causa para abandonar lo más importante? El abandono de las prioridades. La prioridad número uno, nuestro Padre. No debemos ser traicioneros entonces de ir en pos de otros dioses e irnos acercando por medio de nuestras relaciones que adquirimos con los que no creen. Y por supuesto, y como consecuencia, el abandono de la segunda prioridad, de nuestra parentela, de no guardar nuestra identidad. Somos llamados a preservar nuestra identidad como hijos de Dios, como pueblo suyo, a nuestras descendientes, y enseñarles y no afectarles, como sucedió aquí en Malaquías 2:13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. La infidelidad, el abandono del hogar, las separaciones y divorcios producían un dolor que hacía que las mujeres, por las conductas inmorales de los hombres, vinieran ante Dios a suplicar su favor, lloraran en el altar y en oración expresaran su quebranto. Dios había sido testigo de aquellos actos sexuales en secreto que habían cometido estas personas, hombres cristianos que se habían ido de sus casas con otras mujeres y con mujeres impías. Dios miraba el dolor de sus amadas hijas. Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y aquí viene el asunto con nuestra familia. Aquí viene el asunto con nuestra parentela, con nuestra descendencia, el dolor que se causa una vez de haber dejado a Dios. De seguro la gran posibilidad de ir en pos de otros dioses y abandonar el pacto matrimonial. Dios le dará su merecido al hombre y a la mujer que vivan en inmoralidad y engañen a su cónyuge. Primera Tesalonicenses 4:2-6 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa esto? Que nos apartemos de inmoralidad. Así nos vamos limpiando permanentemente, apartándonos. Mantenemos o llenamos nuestras vidas de Dios. La forma que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias o concupiscencia, como los que no conocen a Dios, los gentiles. Ojo,
que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano en Cristo, su prójimo. Para Dios, que nos hablaba, ¿no nos creó Dios un mismo Dios? ¿No nos ha creado un mismo Dios a todos? Hermanos, la mujer y el hombre, ninguno es superior a otro. Que los dos, tanto la mujer como el hombre, o el hombre y la mujer, Dios refleja su imagen y semejanza por medio de los dos, del hombre y la mujer, o de la mujer y el hombre. Y que por supuesto, si son cristianos, como adveras, son hermanos, y que no debemos agraviarles en nada, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Si no hay arrepentimiento en los hombres o en las mujeres, Dios cerrará los cielos a nuestro clamor, y no descenderán en nuestra ayuda de parte de Dios con sus bendiciones o protecciones los ángeles con los cuales Él trae respuestas a nuestras oraciones. La manera más sublime como Dios da a conocer su fidelidad, y es algo con lo cual voy terminando, hermanos, el pacto del matrimonio es en la tierra lo más grande que hay, lo que refleja o representa de alguna manera o de muchas maneras el pacto de Dios con el ser humano, o con su pueblo Israel, o con su iglesia, la fidelidad. Un buen hogar cristiano representa una gran fe cristiana. Repito eso, un buen hogar cristiano representa una gran fe cristiana. Efesios 5, 25, 27, por ejemplo, hablando solamente de los hombres, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, así, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios sabe que si un matrimonio es fiel a su pacto con Dios, si un hombre sabe amar a su mujer, si lo intenta, y una mujer también a su esposo es respetuosa y fiel, sus hijos será más fácil que conozcan a Dios, no solamente que lo acepten como el Salvador, sino como el Dios presente, el que está en medio de en vida y en paz, y valoren entonces el matrimonio, valoren lo que Dios ha unido. Malaquías 2:15 pregunta: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Que el matrimonio es el testimonio más grande que puede haber. Matrimonios malos, fe distorsionada o fe endeble, no lo olvide. Buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues, y nos dice en qué nos debemos guardar: en vuestro espíritu, en lo más íntimo de nosotros, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, o para con el hombre de vuestra juventud. Nos corresponde entonces conocer muy bien al Dios de pactos y no dejarnos arrastrar por el mal en nuestros pensamientos, ante todo en nuestras emociones y sentimientos. Malaquías 2:16 cierra de la siguiente forma: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ojo, hermanos, con la pornografía. Ojo con los acercamientos, coqueteos y relaciones con alguien que no sea la persona que Dios le dio. La fidelidad, un atributo que Dios tiene, transmite
y defiende. Israel fue fiel a su padre. Perdón, Israel fue infiel a su Padre celestial y a su parentela terrenal, pero Dios fue fiel. De ahí nuestro tema de Malaquías capítulo 2, 10 al 16, la fidelidad de Dios. El Señor les guarde, el Señor nos ayude. Bendiciones.